En este video vamos a hablar sobre un contenido bastante común y bastante complejo para niños de enseñanza media y enseñanza básica. Este contenido se llama operatoria combinada. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la operatoria combinada con números decimales. Entonces, en primer lugar, para poder realizar operatoria combinada, te aconsejo que sigas algunas reglas que te pueden ayudar a saber qué operación se hace primero que otra. Para eso vamos a usar dos estrategias. Una de ellas va a ser que siempre tienes que hacer las operatorias de izquierda a derecha. Y la segunda es que debes utilizar una palabra que vamos a verla a continuación. Entonces, en primer lugar, siempre de izquierda a derecha. Esto es muy importante que lo tengas presente. Hay algunas operaciones en las que es sumamente importante que siempre realices de izquierda a derecha las operaciones. Y lo segundo lo vamos a ver de inmediato. Vamos a tener algo que se llama papomudas. El papomudas lo que hace es indicarnos el orden de las operaciones. Cada una de las sílabas o letras significa una palabra. Pa es de paréntesis, po es de potencias, mu es de multiplicación, la D es de división, la A va a ser de adición o suma, y la S es de sustracción o resta. Acá es importante que la multiplicación y la división tienen el mismo orden de importancia. Entonces, hay veces en las que tú tienes una división y una multiplicación después. Por ejemplo, si tienes 6 dividido 2 por 3, lo que uno tendería a hacer es primero hacer la multiplicación, porque es lo que nos indica el papomudas. Pero eso está malo porque tenemos que utilizar ambas reglas que ya conversamos antes. Y la primera es que sea de izquierda a derecha. Entonces, como tenemos una multiplicación y una división que están de la mano, eso significa que acá está la división, pero también acá está la multiplicación. Eso significa que están como afirmadas entre ellas. Si yo hago una, afecto a la otra. Entonces, en este caso, se empieza primero siempre por la división, porque es la que está más a la izquierda. Entonces, 6 dividido 2 son 3 y bajamos el 3 que no hemos usado y nos queda 3 por 3 que es 9. Cualquier otro resultado no es correcto, entonces ten mucho cuidado cuando realices una operación como esta. Ahora, vamos a empezar ya a realizar ejercicios que involucren operatoria combinada con números decimales. Este va a ser el primer ejercicio que vamos a resolver. En primer lugar, tenemos que ver qué se puede hacer primero. En este caso, nosotros podríamos hacer este paréntesis primero o este paréntesis. Cualquiera de los dos que hagas al principio está bien. Entonces yo voy a empezar con el de la izquierda para seguir siempre la regla de izquierda a derecha. Adentro de este paréntesis tenemos una división y una resta. Como tenemos una división y una resta, tenemos que empezar siempre por la división, porque esa es la que se realiza primero. Todo lo que sea operatoria, hazla a un lado en una hoja aparte. No lo hagas todo encima porque te va a quedar muy apretado. Entonces, 0,84 dividido 2. En clase vimos una forma para dividir decimales en las que simplemente tenemos que agregar ceros en los números para que tengan la misma cantidad de decimales. En este ejercicio vamos a utilizar esa misma estrategia. Tenemos un 0,84 y un 2. Acá vamos a agregar una coma y vamos a agregar la cantidad de ceros necesarias para que la cantidad de decimales sea la misma. En este caso hay dos decimales, entonces yo tengo que agregar dos ceros. Una vez que logramos que tengan la misma cantidad de decimales, borramos las comas y lo que vamos a hacer es borrar aquellos ceros que no tengan valor. El 0 de aquí no tiene valor porque nosotros no mencionamos el 0,84. Decimos solamente 84. Entonces ahora vamos a dividir 84 en 200. Entonces vamos a colocar 0 porque entra 0 veces. Y como no podemos bajar ninguna otra de las... Y como no podemos bajar ningún dígito, tenemos que agregar una coma. Nos quedaría 840, se agrega un 0 adicional. El 200 en el 840 cabe 4 veces. 4 por 200 son 800, sobran 40. Recuerda que se vuelve a agregar un 0 después de que agregas la primera coma. Y acá cabe 2 veces. Nos da entonces 0,42 y sobran 0.
Ahora que ya obtuviste este resultado, lo vamos a anotar acá abajo. Vamos a ir escribiendo esto con un texto. Ahí tenemos el resultado de nuestra división. Ahora deberíamos restar. Podemos restar los dos al mismo tiempo y eso es lo que vamos a hacer. 0,42 lo voy a restar acá y 0,1. Si no hay ningún número acá, escribimos un 0. 2 menos 0 son 2, 4 menos 1 son 3 y 0 menos 0 son 0. Nos va a quedar 0,32 de la primera resta. Y ahora vamos a hacer esa segunda resta. Acuérdate que tienes que colocar la coma en la misma posición para que tu resta esté bien. 8 menos 3 son 5 y 2 menos 1 son 1. Y ahí tendríamos la resta de del segundo paréntesis. Ahora, lo que tendríamos que hacer es multiplicar estas dos cosas para terminar el ejercicio. Lo vamos a hacer por acá. Voy a borrar un poco la otra división. Y voy a hacer la multiplicación acá. 5 por 2 son 10. 5 por 3 son 15, más 1, 16. 5 por 1, 0, más 1, 1. Tenemos la primera. Voy a marcar las reservas que ya usé. Ahora es una multiplicación por 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Y 1 por 0, 0. Recuerda que acá no puedes colocar ningún número. Sumamos hacia abajo. 0, 8, 4, 0. Finalmente, contamos cuántos números decimales hay. Hay un decimal, dos decimales, tres decimales. O sea que acá tenemos que colocar también tres decimales. Y ahí está listo nuestro resultado. Ya vamos a hacer este ejercicio. Acá tienes que recordar que siempre se empieza de izquierda a derecha, respetando el orden de las operaciones. En primer lugar, acá se parte por la multiplicación que está más a la izquierda, o sea, por esta. Lo vamos a hacer acá al lado. 4 por 1 son 4, 4 por 3 son 12. 0 por 1 es 0, 0 por 3 es 0. Sumamos. Ahora, tenemos que contar la cantidad de decimales que tenemos por lado. Acá tenemos uno, acá tenemos otro. Son 12 en total. O sea, acá tenemos que tener también dos decimales. Entonces la coma va justo aquí. Entonces el resultado de esa multiplicación es 1,24. Vamos a anotar todo el resto y vamos a, en el siguiente paso, hacer esa multiplicación. 7 por 8 son 56. 7 por 2 son 14 más 5, 19. Y ahora ocupamos esa reserva. Recuerda rayarla o borrarla. Hacemos la rayita acá abajo. 1 por 8 son 8. 1 por 2 son 2. Sumamos. 6. 9 más 8 son 17. 1 más 1 son 2. Más 2 son 4. También este tiene dos decimales. Así que acá abajo también tenemos que tener dos decimales. Recuerda hacer tu operación al lado, no la hagas acá mismo, solamente vas a confundirte porque vas a tener demasiados números. Vamos a hacer la resta, la primera resta que está ahí. Acá es 4, 2, 1. Esa resta está bastante sencilla. Ahora tenemos que sumar. Esto es 10, esto también es 10 y el resultado al final es 6,0. En este ejercicio tenemos que hacer la división primero. Entonces nos va a quedar 4,2 dividido 0,5. En este caso de nuevo tenemos la misma cantidad de decimales, entonces simplemente borramos las comas y eliminamos este 0 que no tiene valor y dividimos 42 en 5. Acá cabe 8 veces, sobran 2, colocamos una coma y agregamos un 0. 5 en 20 cabe 4 veces. Entonces el resultado de esa división es 8,4. Anotamos todo el resto, todo lo que está alrededor que no hemos ocupado. Primero realizamos la resta que está acá adentro.
Recuerda que ese 3 es una unidad, entonces queda en la posición de las unidades. Si no hay número acá, agregas un 0. 4 menos 0 son 4, 8 menos 3 son 5. Y la coma queda en la misma posición. Nos daría 5,4 ese resultado. Como ya hicimos la suma, sacamos el paréntesis y anotamos todo el resto. Recuerda que acá se empieza siempre por el que esté más a la izquierda y después mira al papamudas para saber qué hacer. En este caso, si pensamos en ir de izquierda a derecha, lo primero que está es la multiplicación y coincide con lo que sale en el papamudas. Primero se hace la multiplicación. Multiplicamos. Esta es la tabla del 1, así que no voy a detenerme mucho en hacer esa multiplicación. Ahí tenemos el resultado, 3,52 más 5,4. Realizamos esa suma. Son 2, 9, 8 y la coma queda en la misma posición. Y ahí tenemos el resultado. Ya, este va a ser el último ejercicio que vamos a ver. Este está en el libro, ya lo hemos resuelto en clases, pero vamos a verlo acá con un poco más de calma, resolviendo cada una de las operaciones. Primero vamos a multiplicar esos dos números porque es lo que está dentro del paréntesis. Esto nos da 8, 0. Multipliqué primero el 4, luego el 0. 2 por 4 son 8 y 2 por 0 son 0. Recuerden que tienen que contar la cantidad de decimales y ver cuántos decimales tiene el número después de multiplicar. Tienen que tener la misma cantidad. Y escribimos la operación. Ya. En este momento es importante recordar que la multiplicación y la división, cuando están de la mano, o sea, cuando están ligadas, como lo expliqué al principio, como pasa acá, tenemos que siempre empezar de izquierda a derecha, o sea que sería primero la multiplicación. La vamos a hacer a un lado. 2, 1, 5, 4 es una multiplicación por 1, por eso no nos detenemos a resolverla, es bastante rápida. Sumamos simplemente abajo y ya tenemos el resultado. Donde me voy a detener es la cantidad de decimales. Tenemos un decimal, dos decimales, tres decimales. Entonces acá tenemos que tener un decimal, dos decimal, tres decimales. Y acá va la coma. Entonces nos queda de la primera multiplicación 49,632 dividido 0,8 más 1,254 dividido 0,6. Vamos a hacer ahora esta división. La voy a hacer por acá. Acá vamos a tener una gran diferencia de decimales. Recuerda que tienes que agregar ceros a la derecha para que quede la misma cantidad de decimales. Acá hay 3 decimales y acá hay 1, o sea que necesitamos agregar 2 ceros. Cuando la cantidad de decimales son iguales, se borran las comas y se revisa aquellos ceros que no tengan valor como ese cero. Y podemos empezar a hacer nuestra podemos empezar a hacer nuestra división. Acá me voy a correr un poco hacia abajo porque vamos a necesitar un poco más de espacio. Entonces, voy a hacerlo con la resta, con la multiplicación y resta para que nadie se confunda. Entonces, el 800 en 4 no entra, en 49 tampoco, en 496 tampoco, pero sí en 4963. Entra 6 veces. 6 por 8 son 4800. Ahí anoté el resultado. Resto. 3, 6, 1. Bajo el 2. El 800 en 1632 entra 2 veces. 2 por 8 son 1600. Y restamos. 2, 3, 0, 0. Puedes dejarlo sin los ceros. Ahora, como puedes ver, en este momento no puedes bajar ningún otro número porque no hay más números. Y en este caso lo que siempre hay que hacer es agregar una coma. Cuando agregas la coma se va a agregar un 0 acá abajo. En este caso el 800 no cabe en el 320. Entonces tenemos que agregar un 0 y acá agregamos otro 0. Ahora recién podemos dividir. El 800 en 3200 son
4. Y sobran 0. No, ahí no hicimos la resta porque quedaba justo. Entonces 62,04 era esa división. Esta la voy a anotar de momento y la voy a hacer de inmediato. La voy a hacer acá. 1,245. Eso mejor no. 0,6. Entonces, primer paso, observar y ver que tienen diferente cantidad de decimales. Este tiene 3 y este tiene 1. Entonces agregamos la cantidad de decimales necesarias para que... no. Entonces agregamos la cantidad de ceros necesarios para que queden con la misma cantidad. Ahí están. Borramos las comas. Ahora revisamos qué ceros no tienen valor. Solamente este cero no tiene valor. Y dividimos. Ya. El 600 en 1245 cabe 2 veces. 2 por 600 son 1200. Restamos. Da 45. Colocamos una coma porque ya no podemos bajar nada de arriba. Agregamos el 0 acá abajo y ahora el 600 no entra en el 450. Entonces hay que agregar un 0 para que podamos agregar otro 0 acá abajo y ahora sí podemos dividir. El 600 en el 4500 entra 7 veces. 7 por 6 son 7 por 600 son 4200. Restamos. Nos da 300. Ahora, agregamos otro 0 y el 600 en el 3000 entra 5 veces. Entonces tenemos la primera división y nuestra segunda división. Ahora podemos simplemente sumar y ya vamos a tener listo el último ejercicio. Recuerda que las comas deben estar en la misma posición para poder sumar o restar. Esto es 5, 11, 4 y 6. Y la coma conserva su posición. Y ese fue el último ejemplo. Espero te haya servido para poder comprender mejor cómo realizar operatoria combinada con números decimales. Lo más importante es que comprendas cada una de las operaciones. Si tú sabes cómo hacer la operatoria, estos ejercicios no son complejos. Y también tienes que, ojalá, saberte las tablas de multiplicar para que sea mucho más rápido. Espero te haya servido. Nos vemos en otro video.